Hermanos y hermanas, buenas tardes. Dios los bendiga. Qué alegría poderlos acompañar en esta ocasión y estar con toda la iglesia aquí en Valencia, que hoy se viste de fiesta. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor por estas hermosas bendiciones, hermanos. Gloria a nuestro Dios, que nos bendice tanto, que está aquí con nosotros. Hoy el Señor nos está bendiciendo mucho y por eso nos sentimos tan felices y tan contentos, porque tenemos a nuestra amada hermana María Luisa con nosotros, a quien Dios le ha dado este liderazgo de esta hermosa iglesia, de esta verdad, de este evangelio puro y completo, de este evangelio que nos dirige a la vida eterna. Gloria al Señor. Por eso le damos un fuerte aplauso a nuestra hermana María Luisa con todo nuestro cariño. Invito, hermanos, puestos de pie, vamos a orarle a nuestro Dios, a entrar en comunión con este Señor grande y maravilloso que es nuestro Dios, a quien amamos tanto. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a orar. Padre eterno, Rey de la gloria, Dios grande, maravilloso Señor, cuán grande y cuán poderoso eres tú, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia en este momento, Señor, tan maravilloso que tú le concedes a todos los hermanos y a todas las hermanas aquí en la iglesia de Valencia, Señor, en la que hoy tú te vas a manifestar haciendo maravillas y prodigios a través de tu hija, de nuestra hermana María Luisa. Padre, te damos gracias porque tú eres misericordioso, bondadoso, porque tú, Señor Dios, has escuchado las oraciones de muchos de los que te han clamado, pidiéndote que trajeras a tu hija a esta ciudad, y hoy, Señor, tú les estás diciendo que los has escuchado. Gracias, Señor. Este culto es para ti, te lo queremos entregar. Vamos a cantarte himnos, coros. Vamos, Señor, a leer la Biblia y aprender mucho con tu hija amada. Padre, que tú nos acompañes en esta tarde, Dios bueno, Rey de la gloria. Padre, ven a recrearte con todos nosotros en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Los invito, hermanos y hermanas, a tomar asiento. Vamos a cantarle a nuestro Dios amado, a nuestro Dios precioso, el himno 232, que es un himno muy precioso, que también nos recuerda ese sueño tan hermoso que Dios le dio a nuestra hermana María Luisa a los 7 años. Ella siempre busca ganar almas y echarlas todas para la vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Entonces vamos a cantar el himno 232, Estrellas en mi corona. Siempre
Adorado tu nombre, Señor. Gloria a nuestro Dios ahora y siempre. Cuán hermoso es el Señor. Bendito nuestro Dios. Les invito, hermanos, puestos de pie, vamos a cantarle coros a nuestro Señor. Hay un hermano que él contaba un testimonio, decía que cuando él llegó por primera vez a la iglesia y escuchó la voz de nuestra hermana María Luisa cantándole al Señor, que eso le bastó a él para saber que estaba en la iglesia del Dios viviente. Bendito nuestro Dios. Así que yo los invito a cantar por último el coro 80, alabad a Jehová. Bendito nuestro Dios. Llegó el momento de la gran bendición, hermanos. Vamos a recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Bienvenida, hermana María Luisa, apóstol y profetisa del Señor. Bendito nuestro Dios. Gracias al Señor. Bienvenida, hermana. Nuevamente, que mi Señor los bendiga a todos en esta tarde y por siempre. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y bueno, pues vamos a estar hoy en la meditación de la palabra del Señor, esperando que cada uno de ustedes se profundice, reflexione, ponga mucha atención a la enseñanza, a lo que vamos a hablar de la palabra de Dios, acerca de nuestro Dios, acerca de un Dios vivo de poder. Antes de seguir, se me olvidó saludar a los hermanos y hermanas que nos van a ver en este estudio bíblico aquí en Valencia, España. A todos nuestros hermanos que nos van a ver, están en África, en todas partes, por allá en Japón, Filipinas, por allá en las islas, en Islandia. Todos, un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Y aquí los hermanos de Valencia los aman a ustedes también. Y un saludo para todos ustedes. Que mi Dios les bendiga. Y ahora sí vamos a iniciar nuestras preguntas. Pues no serán muchas las preguntas, pero lo poco o mucho que alcancemos con este tiempo tan limitado que tenemos, pues vamos a disfrutar de meditar, porque las preguntas son tan útiles y las preguntas que hacen los hermanos son muy edificantes para la vida espiritual de todos nosotros. Bien, comenzamos. Hermana María Luisa, buenas tardes. Le doy gracias a Dios por tenerla aquí, hermana. Hermana, yo tengo una pregunta en Isaías 55:2. Dice, ¿por qué malgastáis vuestro dinero
en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermana, nosotros como creyentes de la Biblia, de la palabra, ¿cómo podemos administrar nuestro dinero para no gastarlo en cosas vanas? ¿Nos puede ayudar dándonos algunas pausas, hermana, para no caer en el mismo error muchas veces, ya que esto no le agrada a nuestro Señor? Bien, hermano. En Isaías, no sé si ustedes encontraron Isaías 55, dice en el verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí está hablando metafóricamente, está hablando con ilustraciones sobre la predicación del evangelio. Aquí Dios estaba diciendo que vendría el Señor Jesucristo a predicar su evangelio y que Él era las aguas. Él es la fuente de agua de vida para vida eterna. El Señor Jesús le decía a la samaritana, yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y la samaritana le decía, yo quiero beber de esa agua, dame de esa agua. El Señor le decía, cree en mí y beberás de esa agua. Entonces aquí está hablando que venga los sedientos a venir a las aguas. Creen en Jesucristo que Él son las aguas de vida eterna. Los que no tengan dinero era una manera de decir, ¿no? Usted no se preocupe porque eso es gratuito. Creer en el evangelio, en el reino de los cielos, creer en el Señor, vivir la vida de Dios no cuesta nada, no hay que pagar, es sin dinero. Por eso dice, vengan y compren sin dinero ese vino y esa leche y esa agua para que beban. Estaba hablando, era de la predicación del evangelio del Señor. Y luego en el verso 2 les decía, ¿y por qué ustedes gastan el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia? Él estaba enojado porque en ese tiempo la gente, los israelitas, el pueblo de Israel, acudían a los dioses, a los ídolos, a las esculturas, a las imágenes, a las pinturas, a los demonios, a los muertos, invocando, creyendo en todos esos seres. Y ellos gastaban dinero en eso, porque todo eso no era gratis y no había que pagar. Iban donde adivinos, donde hechiceros y había que pagar mucho dinero. Entonces, por ellos estar pagando dinero y dando dinero para esas estatuas, para esas fiestas que hacían a los ídolos, ellos dejaban de gastar el dinero en su comida, en su vestido y para su familia. Entonces la familia estaba, ellos faltándole a la familia por estar malgastando el dinero en lo que no servía, en lo que no era comer el pan. Daba a entender también el Señor que si queremos retomar nosotros este verso para hoy, el Señor dice que el dinero, si usted gana poco, pues usted tiene que saber distribuir su dinero en lo que verdaderamente usted necesita. ¿Qué es lo que usted necesita? Su vivienda, sostener su vivienda, su comida o su vestido o su renta, lo que sea, sosténgalo con lo poco que gana. Pero no se ponga a malgastar en otras cosas que no valen la pena. Le dicen, vamos por allá donde los adivinos, que eso allá nos dice todo, y entonces allá va donde el adivino le cobra un dineral y no le solucionó ningún problema, y usted se gastó el dineral en vez de comprar la comida para la casa, comprar el vestido o pagar renta o las deudas. Eso, lo que Dios quiere enseñarnos es que seamos organizados y que nuestro salario, nuestro sueldo que ganamos, realmente sea para lo que necesitamos para vivir y no irlo a desperdiciar por allá en mentiras, porque la gente viene con mentiras y engaños a sonsacarnos, se dice por allá en mi tierra, a sonsacarnos el dinerito o lo poco que no tenemos, nos lo sacan aquí del bolsillo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos organizados. En ese tiempo hablaba de la idolatría, de lo que hacía el pueblo, pero hoy nosotros también a veces invertir en cosas que no valen la pena por la ambición,
no, que invierta allí, que compre esto y lo otro porque va a ganar no sé cuánto y resulta que lo estafaron, le mintieron y usted ganó todo lo de su salario, lo que tenía para la renta lo gastó allí en esa estafa, en esa forma como lo engañan para sacarle el dinero. Comprar cosas que son innecesarias. Eso es lo que Dios enseña. Bien. También es importante apartarlo de Dios. Para mi concepto, de ese dinero, poco dinero que ganemos, también es importante apartar lo que a Dios le corresponde. El Señor desde que comenzó la iglesia, el Señor se ha encargado de enseñarle a la gente sobre el asunto de lo del diezmo. Dios es el que le ha enseñado a las personas. Nosotros casi pues no hablamos de estos temas, pero Dios siempre le enseña a la gente y hay tantos testimonios referentes a estos asuntos que pues eso ya es Dios el que va mirando a cada persona, su vida, su manera de pensar, de sentir, lo que hace, si cree, si está seguro, si tiene la convicción, si está dudando. Entonces todo eso también va a influir. Así que lo que usted haga, hágalo con la certeza, creyendo que verdaderamente esta es la obra de Dios y que la obra de Dios merece todo y que la obra de Dios se necesita para la obra evangelizadora en el mundo. Porque si tuviéramos alas, pero seguro que también habría que gastar porque aún volando pues se necesitaría mucho combustible, ¿no? Tuviéramos alas para volar con un motor, bueno, para evangelizar y hablar del Señor, entonces Dios, conociendo y sabiendo que somos materia, que somos humanos, se necesita lo material. Dios por eso impuso ciertas cosas materiales en la vida para que todos nosotros cumplamos y obedezcamos. Y el que no cree y el que duda y el que tiene temores y dudas, pues Dios le enseña. Dios le corrige, le guía. Si Dios lo ama, porque si usted ama a Dios y tiene una duda y hace algo mal, el Señor le corrige. El Señor le enseña porque Él tiene misericordia y dice, le voy a enseñar a este que es de buen corazón, pero le está faltando esto y aquello, se lo enseñaré. Eso hace nuestro Dios. Entonces, cada uno de nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que entendemos, comprendemos y amando a Dios, también sin pensamientos, porque a veces los malos pensamientos corrompen el alma, corrompen el espíritu. Entonces también en esas cosas debemos ser cuidadosos, rectos y sinceros con Dios. Que Dios me enseñe, que Dios me guíe, que Dios me muestre muchas cosas que me faltan todavía por conocer. Es eso. Dios se encarga de todos estos asuntos. No se preocupe, hermana. Bien, seguimos. Buenas tardes, hermana. Que el Señor las colme de muchísimas bendiciones a usted, a su familia y a todos los hermanos aquí presentes. Aproximadamente hace 12 años, en la ciudad de Neiva, le hice una pregunta del libro de Job, ya que en ese tiempo fue en un estadio, había más de 5,000 personas. Y hoy quiero aprovechar, hermana, para seguir indagando en el libro de Job. Y mi pregunta, hermana, si lo puedo leer, Sí, hermano. está en el libro de Job, capítulo 2, donde dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿En qué verso, hermano? Job capítulo 2, versículo 9. Sí. Leo otra vez, hermana. Sí, hermano. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y en el capítulo 11 del versículo 1 dice: respondió Sofar Naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Hermana, le hago esta pregunta porque resulta de que usted nos ha enseñado que en la antigüedad todo era físico. Hoy en día todo es espiritual. La ley de Moisés, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, el pueblo le tocó hacer muchos rituales y hacer muchas obras y muchas cosas que eran físicas y materiales.
y eso, cada cosa tenía una representación simbólica al futuro que es después del Evangelio del Señor. Entonces, no vamos a decir que todo en el Antiguo Testamento era material físico, sino que las leyes y todo lo que había que hacer, por ejemplo, el altar de bronce tenía un significado espiritual al futuro. Los panes que ponían en los panes de la proposición también tenían un significado. Los sacrificios que se hacían de los animales tenían un significado. Entonces todo eso tenía un simbolismo o representación simbólica al futuro en el Evangelio del Señor. Entonces en esa época, por ejemplo, los animales había que sacrificarlos y con la sangre del animal el sumo sacerdote le rociaba al pueblo y le perdonaba los pecados. Al futuro con el Señor Jesús, ¿qué significaba esa sangre rociada? Dice que el Señor Jesús derramó su sangre en el Calvario, que con esa nos limpió a todos los que iban a creer desde ese entonces hasta que venga el Señor. Los que crean simbólicamente o espiritualmente van a ser rociados con esa sangre que Cristo mismo regó. Entonces eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, que Dios les mandó a hacer todas las cosas físicas y materiales a ellos, porque todo eso tenía un fin al futuro. Tenía un simbolismo para el futuro. Sí, hermano. Conociendo que Job fue un patriarca de la antigüedad, la pregunta quería saber si el enemigo en ese tiempo atacaba a los amigos y a la mujer de Job en sentido espiritual. Y también, hermana, me gustaría también saber si el enemigo nos puede atacar en sueños. Bueno, hermano. Job se cree, y por lógica, o bueno, más o menos por lógica, creemos que Job existió en la época de Abraham, después del diluvio, de esa era o ese tiempo del diluvio, hasta cuando el Señor le habló a Abraham, que eso pasaron muchos años. Entonces parece que en ese tiempo fue época de patriarcas. Job fue un patriarca. Como él fue un patriarca, los patriarcas existieron antes de la ley de Moisés. Por eso se dice que Jacob fue como ese último patriarca, Jacob, porque ya Jacob tuvo sus 12 hijos y con los 12 hijos se formó el pueblo de Israel. Y ya ahí ya no hay patriarcas, de ahí en adelante ya Dios fue los profetas, que el primero fue Moisés. Entonces, por eso Job está en ese tiempo. Cuando Job apareció todavía no estaba la ley de Moisés. Sin embargo, el diablo, Satanás, como se le llame, o la serpiente antigua, ha existido en la tierra desde Adán. Recuerden que él le puso trampas a Adán y a Eva para que pecaran, para que desobedecieran. El pecado de ellos fue la desobediencia, porque Dios los probó, Dios les puso una prueba. Les dijo, de todos los árboles coman las frutas, menos de este árbol no coman fruta. Les puso una orden, les dio una orden para probarlos. Y eso fue suficiente para que el diablo los engañara y ellos comieran de esa fruta. Entonces desobedecieron a Dios, que ese fue el pecado de desobediencia. Y así que el diablo desde allí está trabajando. Trabajó con toda la gente, con la humanidad. Trabajó en la ley de Moisés con el pueblo de Israel. El diablo siempre ha estado trabajando de una u otra forma. Y ahora en el medio del evangelio, ahora es nuestro enemigo también. Sigue trabajando contra nosotros. Sigue, y por eso nosotros tenemos que estar luchando todos los días. Todos los días tenemos luchas con ese enemigo. Y son luchas que ese enemigo nos pone las trampas usando muchos medios, usando momentos, situaciones, cualquier clase de gente, personas. Todo lo usa, todo lo que esté al alcance de la mano del enemigo lo usa para venir contra nosotros, a poner enfermedades, a poner accidentes, escasez, iras, mal genios, desamor, tristezas, amarguras, depresiones, etcétera. Todo eso lo pone el enemigo constantemente y por eso esa es nuestra lucha constante y tenemos que estar orando al Señor, pidiéndole a Dios para que
Él nos ayude, porque estamos luchando contra esas fuerzas negativas. Así que Job le tocó aquí luchar contra el diablo. El diablo usó también a la esposa de Job, porque le dijo que maldijera a Dios. Y Job le dijo, eres una insensata. Has hablado como una fatua. Fatua, ustedes buscan en el diccionario para que entiendan mejor sobre esa palabra, hablando de esta persona como que sin temor de Dios, sin tener nada de Dios. Entonces, eso aconteció. Bueno, yo veo que la pregunta del hermano era esa. ¿Hasta dónde es que el diablo trabaja? Él ha estado trabajando desde el principio, el enemigo. Hermana, también quisiera saber si el enemigo en la propia congregación de alabanza nos puede atacar. Él ataca en la alabanza, en la oración, en todo, adentro, afuera. Supongo que el enemigo está aquí poniendo cuidado a todo lo que estamos haciendo. Él se da cuenta que yo estoy hablando mal de él. Sí, entonces se va a poner más furioso conmigo por eso. Entonces sí, el enemigo, él está ahí. El diablo siempre está ahí, en todas partes, husmeando, curioseando, buscando, mirando a la gente, mirando a alguno, a fulano, a sutano. Y a los débiles les dice, aquel me cae bien, aquella me cae bien, y les echa el ojo para ir a acabar con la poca fe que éste tenga o con la poca fuerza de voluntad que tenga para resistir. Entonces el diablo siempre está ahí poniendo todas esas trampas y atacando siempre. Pero nosotros, nuestra oración es lo que es suficiente. Nuestra oración y sinceridad y no hipocresía, ¿no? Ya ustedes aprendieron qué es lo de la hipocresía y la falta de sinceridad con Dios, ¿no? Amén. Que es ocultar todos los chiquitos que hay aquí, ¿no? Aparentar. Entonces, en eso luchemos, para que asimismo el enemigo no venga a arremeter contra nosotros y nos acabe. Entonces nosotros le vamos a ganar la batalla, porque esa es una pelea, una guerra sin fin, todos los días de nuestra vida. Bien, seguimos. Buenas tardes, hermana. Bienvenida a Valencia, a usted y su comitiva. Hermana, yo tengo una pregunta en Hebreos 11:35. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hermana, usted ya nos había explicado este verso, pero a mí me queda una incógnita. Ya nos había explicado que las mujeres recibieron sus muertos. Esto se refería a cuando el Señor, por medio de Elías, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, y también cuando, por medio de Eliseo, al hijo de la Sunamita. También cuando los muertos resucitaron y salieron de sus sepulcros en la resurrección cuando el Señor Jesucristo. Pero aquí tengo una duda en donde dice, y fueron atormentados. ¿Quiénes? Pero también aquí dice que obtener mejor resurrección. Hermana, ¿puede haber una mejor resurrección? Yo quisiera que su merced me profundizara más en esto. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Está hablando de la fe. Está hablando de la fe, que dice que ¿qué es fe? Dice que fe es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que espera. Seguridad en lo que usted espera en Dios o espera de Dios. La seguridad, la certeza, la convicción. ¿Qué estamos esperando? Por ejemplo, algo que todos nosotros estamos esperando con certeza, me imagino, nuestra salvación, ¿no? La vida eterna. Confiamos en el Señor que Él nos va a dar la salvación. Entonces dice, es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Dice, porque por esta fe alcanzaron buen testimonio en la antigüedad. Muchos en la antigüedad alcanzaron buen testimonio por la fe. Porque Dios les habló, Dios les prometió y ellos creyeron. Y algunos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero Dios estuvo contento en que ellos murieron creyendo.
teniendo esa seguridad, esa certeza, esa fe de que Dios sí les iba a cumplir lo que les prometió. Y murieron y ya. Pero dice que esa es la fe que Dios quiere que nosotros hoy en el Evangelio tengamos. Es la certeza, la confianza en Dios. Confiar en Dios también es parte de esa fe. Porque cuando usted tenga un problema en la vida, una situación difícil, como algo como que un familiar suyo cercano se está muriendo, se accidentó y que lo lleva al hospital y que usted ve que se está muriendo y usted se desespera, usted tiene que confiar en Dios y confiar y pedirle a Dios y creer y confiar y esperar en que Dios le va a ayudar a salir de ese momento difícil, de un accidente, lo que sea, algo difícil, algo de vida o muerte. Entonces usted tiene esa seguridad y esa confianza en Dios. Si usted no confía en el Señor, Dios va a decir, usted no tiene fe y está dudando de mí. En este momento que lo necesitas, dudas. Te sientes solo, te sientes abandonado porque no tienes fe, porque no crees, no has confiado en mí, porque no me depositas en mí todo lo que tu carga. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, por eso aquí esto de la fe está enumerando que todos los que tuvieron fe, Abel, dice que Abel tuvo fe, que le dio lo mejor a Dios. Abraham tuvo tanta fe que se fue sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo que se fuera y se fue y no preguntó para dónde iba. Se llevó su ropa nada más y ya, sus riquezas o sus animales, sus siervos y se fue. Y no sabía a dónde iba y bueno, porque Dios le dijo, hágalo y así. Entonces dice que Sara también tuvo el hijo y bueno, entonces está hablando de todos los personajes que tuvieron tanta fe y vivieron y creyeron. Entonces aquí la hermana lee que entre esa gente las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección porque confiaron, porque esperaban en Dios. Y porque también cuando el Señor Jesús resucitó, dice que mucha gente resucitó también, que los sepulcros se abrían. Bueno, entonces todo eso lo hace la fe, la seguridad, la certeza en Dios. Que otros fueron apedreados y aserrados porque ellos confiaron que era creer en Dios y dar la vida por el Señor, como le sucedió a los apóstoles. Dios les reveló que iban a ser sacrificados por su palabra y ellos dijeron, sí, Señor, lo acepto. Y así fueron sacrificados y así eso es lo que Dios quiere, que esa fe nosotros hoy la tengamos en el Señor y que confiemos, porque para eso se recibe la profecía. La profecía, cuando el Señor le habla a las personas por profecía, el Señor hace promesas y la persona entonces debe confiar en Dios. Aunque no reciba profecía y esté en el camino del Señor, usted debe confiar en el Señor, que usted está llevando una vida recta, que usted procura cambiar y procura agradar a Dios. Por lo tanto, espera que Dios le ayude en los momentos difíciles de su vida. Y cuando hay un momento difícil, usted confía y dice, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar porque yo sigo tus caminos y yo te amo y tú sabes que yo te amo con sinceridad. Tú me ayudarás a salir de este momento difícil y doloroso. Es eso, confiar. Es eso lo de la fe. Pero yo me desvié porque la hermana me hizo otra pregunta. Algo sobre lo mismo, me preguntó algo, no sé, hermana. Sí, señora. Es sobre, dice, fueron atormentados. Quisiera saber quiénes fueron atormentados. Y también dice que los que fueron atormentados por los que murieron en el Señor, que fueron sacrificados y todo eso. Pero en ¿cuál fue el verso que usted leyó? el 11:35, también en sí, donde dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, más otros, es decir, otras personas fueron atormentados. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron en la palabra, no aceptaron la palabra de Dios, no aceptaron lo del Señor. Dice que no aceptaron el rescate. Dice, a fin de atormentados, a fin de obtener mejor resurrección. Lo hicieron como que fueron sacrificados y como que dieron la vida por lo de Dios, pensando que con eso iban a tener una bendición más grande por parte del Señor, como lo que hablamos de los apóstoles, que los apóstoles murieron sacrificados en su mayoría. Pero yo pienso que el Señor les reveló a ellos eso y les mostró cómo iban a morir. Y ellos dijeron, no nos interesa, Señor, eso me tiene sin cuidado,
si yo tengo que dar la vida por ti, la daré, le decían al Señor. Y así lo hicieron y así sucedió. Y ellos pensaban que con eso pues iban a obtener mejor ganancia o que Dios les iba a dar un premio mayor. Eso fue su pensamiento, esa fue su confianza, eso fue lo que ellos pensaron y el Señor pues estaba agradado de su manera de pensar. Es eso. No, aquí no dice que el Señor que sí iba a hacer eso, no, ni que no, sino simplemente admiró ese pensamiento o esa confianza de ellos. Si yo muero sacrificado por el Señor, seguro que el Señor me va a poner en 2 puestos más altos allá en la vida eterna. Seguramente pensaron de esa manera. Bien. Ya, hermana, Hermana, gracias. seguimos. Hermana María Luisa, Señor la continúe bendiciendo. A la gloria y honra del Señor, una promesa que me hizo hace más de 10 años, que estaría delante de su ministerio. Tengo una pregunta, hermana. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, mucha gente le seguía. Hizo los milagros de a 5,000 personas, cuando los panes y los peces. Y en Marcos 8, volvemos y leemos que hizo el milagro a 4,000 personas. Ya son 9,000 personas. Y cuando Pedro empezó su ministerio, también 3,000 personas se iban agregando a la obra del Señor. Allá tenemos 12,000 personas, que eran israelitas, judíos. No, pues ahí no vamos a contar porque cuando el Señor le hizo el milagro de los panes a los 5,000 o a los 4,000, no significa que ellos pertenecían a la iglesia del Señor. Les dijo que les hizo fue un milagro de darles pan porque tenían hambre y estaban todo el día ya escuchando. Pero lo de Pedro sí dice que se añadieron a la iglesia 3,000 y que se mandaron bautizar. Ellos sí se cuentan. Pero los que el Señor cuentan la vida del Señor, toda la gente que recibió milagros y todo eso no se menciona de ellos, porque ¿cuántas personas estaban en el aposento alto? 120. Vean, 120. Y dice que el Señor les dio pan a 5,000 o a 4,000. Eso. Entonces, no porque les haya dado el pan significa que ellos se hubiesen convertido al Señor o hubieran seguido el camino de Dios, no. En la época de Pedro, sí. El día de Pentecostés, sí. Ese día dice que como 3,000 personas dijeron, nosotros queremos seguir el camino del Señor, ¿qué hacemos? Y él le dijo, bautícense. Entonces fue cuando los bautizaron en agua. Entonces la pregunta mía era, ¿qué hay de esa descendencia o esa generación? Porque vemos que en esas tierras no siguió creciendo el cristianismo, como hoy en día va creciendo en las otras tierras. Exactamente, hermano, porque es que cuando el Señor subió al cielo, les dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y ustedes se llenen del poder de lo alto. Y ellos se fueron a orar a un lugar específico que se llamaba el aposento alto y ahí oraban y dice que no había sino 120 después que el Señor duró 3 años predicando, haciendo milagros y señales y haciendo tantas cosas a todo el pueblo, a todas esas regiones. Y 120 lamentablemente fueron los que quedaron allí en el aposento orando al Señor y buscando el Espíritu Santo. Y esos 120 fueron los que iniciaron la obra evangelizadora. Solamente. Amén, hermana. Bueno, Muy claro. bueno, Dios les bendiga. Seguimos. Buenas tardes, hermana. Es un privilegio y un gran regalo del Señor poder estar delante de su presencia y poder dirigirme a usted. Hermana, tengo 2 preguntas. La primera está en la página 17 del libro de Vivencias, donde el hermano Carlos Alberto escribe de usted. Quiere que Dios dé las salidas a cada situación que se presenta. No obstante, el Señor en ocasiones permite que ella le pregunte, pero no le contesta, para que tenga que actuar y él pruebe el conocimiento que le ha dado. Hermana, usted nos ha enseñado que en la oración debemos hablarle al Señor como a nuestro amigo, expresándole todo aquello que necesitamos y anhelamos. Mi pregunta es, ¿en qué medida podemos nosotros realizarle preguntas al Señor? Por ejemplo, Señor, ¿cómo puedo agradarte? Señor, ¿qué me falta? Señor, ¿en qué me he equivocado? ¿Y a qué se refería el hermano Carlos Alberto cuando dijo que el Señor le permitía a usted preguntarle? Gracias, hermano. Habría que preguntarle al hermano Carlos Alberto. Pero ¿cómo? Él decía que, a ver si puedo. Que el Señor le permite a usted preguntarle.
pero que no siempre le contesta. Para ya. que usted... Lo que hacemos siempre. Claro. Sí, eso es así. A veces uno le ora y le pide muchas cosas a Dios, le pregunta y el Señor no da respuesta. Hay que respetar esa decisión del Señor. Y le digo, seguramente estoy fallando, le digo al Señor. Estoy fallando porque tú no me das respuesta, no me contestas, no me guías, no me has escuchado lo que yo te pido, entonces estoy fallando en algo, ayúdame de todas maneras a seguir, muéstrame qué estoy haciendo mal para corregirme. Eso, y en eso a veces se convierte en mi oración, que sigue y no veo respuestas. Pero yo no me desanimo, sino sigo adelante, amando a Dios sobre todas las cosas, sobre las respuestas o las no respuestas, seguir amando al Señor. Mi otra... Sí, hermano. Mi otra pregunta, hermana, está basada en Números, capítulo 11, versículo del 26 al 29. Números 14. Números 11, del 26 al 29. Sí, hermana, puede ir leyendo. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y mi pregunta, hermana, también está basada en el libro de Vivencias, en la página 114, en donde usted nos relata, el único testigo de la forma como el Señor me usaba era Luis, pero con sus celos espirituales a nadie le decía nada porque temía que yo me envaneciera. Mi pregunta, hermana, es, ¿qué diferencia o similitud hay entre los celos espirituales y la envidia? Gracias, hermana, que el Señor la bendiga. Sí, hermana. Pues dicen que los celos y la envidia es igual. Celos, envidia, sino que hay alguna envidia más fuerte que otra. Pero eso es igual, los celos. Bueno, envidiar quizás sea algo como un poquito más profundo y más fuerte que la palabra celos. Si uno dice, aquel tiene celos, o si yo le digo, aquel tiene envidia, hoy como que se oye muy fuerte, ¿no? Tú dices, no, tiene celos, como para suavizar. Pero de todas maneras, hay celos de celos, ¿no? Porque recuerden que aquí dice que nosotros tenemos que celar o tener celo por las cosas de Dios, defender lo de Dios. Nosotros tenemos que entrar en defensa de lo de nuestro Dios, respetarlo y hacerlo respetar. Y ese es el celo por lo del Señor. Respetar a Dios y hacerlo respetar en cualquier momento, en cualquier lugar. No negar a nuestro Dios. Nosotros no debemos negar nuestra identidad espiritual. No debemos avergonzarnos de decirle a la gente que yo soy cristiano seguidor de la Biblia, que creo en Jesucristo. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Ni avergonzarnos de decir que yo pertenezco a una iglesia o que voy a una iglesia o que viajo a visitar la iglesia. No avergonzarnos de eso. Nosotros no vamos a tener problemas con decir estas cosas, porque es la verdad. Entonces siempre nosotros poner a nuestro Dios por lo alto, porque Dios se lo merece. Y sentirnos orgullosos de lo que somos en nuestra vida espiritual. Sí, y seguir adelante, pero bueno, no tener envidia, tener celo por las cosas del Señor, respetar y hacerlo respetar.
pero celos entre nosotros, quizás por celos me enojo con aquella persona, o por celos esa persona se enoja contra mí o se enoja contra el otro y se forma como una discordia, como una enemistad, y eso no es bueno. Eso no es bueno, así que sean celos o envidia, eso hay que apartarse uno, ¿no? De esas cosas, de sentir uno que como no es el celo de lo de Dios que es tan diferente, sino más bien celos porque a él lo nombran, lo ponen, lo llamaron, le tiene y yo no puedo tener, no me pueden llamar, no me pueden usar en tal cosa. Entonces uno siente ira, enojo, como una rabia, como un rencor se forma, un disgusto, y eso ahí es donde ofendemos a Dios. Por eso el Señor dice, tú tienes celos de ti, como aquí estos personajes que Moisés les enseñó a ellos, que ellos por qué estaban diciendo que había que prohibirles, que el Espíritu Santo había venido con esos dos personajes y estaban ellos profetizando, y ellos dijeron, impídele porque ellos no tienen por qué estar haciendo esas cosas. Entonces Moisés, lo único que él tuvo al alcance de su mano para enseñarles fue los celos. Les dijo, usted tiene envidia de ellos porque son profetas. Ojalá todo el mundo fuera profeta, deseando lo mejor para todos, una cosa buena, una cosa que era positiva, era de aplaudir que ellos estaban allí profetizando en el campamento, porque Dios le había dado ese poder a Moisés de facultar a 70 para que le ayudaran a juzgar al pueblo. Y ellos eran parte de los 70 y como no estaban, pues Dios les dio. Qué hermoso es, hermoso lo que Dios hace. La palabra del Señor, qué hermosa es, como Dios vio que no estaban ellos los dos allí en los 70 y que estaban lejos y les dio, porque esa había sido su promesa que le hizo a Moisés, que le iba a dar 70 hombres para que le ayudaran a juzgar al pueblo, porque él solo no podía hacer el trabajo. Entonces, bueno, le damos gracias a nuestro Dios, porque Dios es el que nos ve y Dios nos saca a cualquiera del último rincón. Dios nos hace notorios cuando nosotros hacemos las obras buenas, cuando hacemos lo bueno, lo agradable para Él. Bien, sí, seguimos. Unas 2 preguntas para finalizar el estudio bíblico, unas 2 o 3 preguntas. Sí, Buenas hermano. tardes, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga. La iglesia de Valencia le recibe con mucho gozo, con mucha alegría. De verdad que esperábamos este momento hace mucho tiempo. Sea usted bienvenida y toda su comitiva. Hermana, sabemos que Dios nos ha llamado para servirle, para que recibamos los dones espirituales, el Espíritu Santo, para que prediquemos de su palabra y hablemos al mundo del Evangelio. Yo estaba leyendo, hermana, en Romanos capítulo 2, sobre los judíos y la ley, y el apóstol Pablo se refería a los judíos que muchos hablaban de la palabra pero no la aplicaban. Lo mismo habla de la circuncisión y la incircuncisión, que hoy en día sabemos que la circuncisión es en el corazón. Hermana, en la vida nosotros encontramos personas a las que quisiéramos hablarle de Dios, quisiéramos que conocieran de Dios. Muchas veces se da o no se da la oportunidad de que podamos dirigirnos a ellos y hablarles, comentarles las hermosuras que nosotros vivimos aquí en la iglesia, la manifestación de Dios y todo su poder. Son personas quizás duras de corazón. Yo leyendo, por ejemplo, en el versículo 27, hermana, si me permite leer. Capítulo 2, verso 27. Sí. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermana, entendemos con esto que nuestro corazón es el que nosotros hacemos un sacrificio en nuestro corazón para agradar a Dios, ¿vale? Hablamos a las personas, queremos hacerles ver estas cosas
Pero, por ejemplo, en mi caso personal, yo me he encontrado con personas que dicen, es que no es necesario asistir a una iglesia para ser buenas personas, para ser honestos, para ser justos. Quizás hay algo de razón en el sentido de que encontramos fuera de la iglesia también personas justas, honestas, que son correctas. Pero hermana, mi pregunta está en que a veces por prudencia quizás no hablamos porque vemos la dureza de corazón, pero lo que decía al inicio, hermana, estamos llamados para evangelizar. Yo quisiera, hermana, que nos enseñara o ampliara un poco más de qué manera podríamos llegar a estas personas para poderles enseñar o hacerles ver un poco más de lo que es la iglesia y lo que es Dios, la importancia que tiene Dios para nosotros, hermana. Que el Señor la bendiga. Bien, pero cuando a usted le dicen que no es necesario ir a una iglesia para ser honestos, para ser rectos y vivir la vida justa, ¿qué respuesta usted le dio a la persona? Porque eso tiene una respuesta. Sí, hermana, yo les he dicho que no estamos solamente por hacer las cosas bien, porque tenemos que venir a la iglesia a buscar de Dios, a buscar de los dones espirituales, porque Dios es el que hace en nosotros un verdadero cambio y una verdadera transformación, que Él es el que conoce los corazones y nos cambia realmente lo que usted nos enseñaba ahora, hermano, los pecados ocultos que no podemos ver por nosotros mismos. Y también el Señor ordenó congregarse para alabar a Dios. El Señor ordenó congregarse para que a Dios se le alabe en congregación. Entonces, en un salmo, en uno de los salmos, el Señor Jesucristo le dice al Padre, te alabaré en medio de la congregación. Y también en el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice, no dejen de congregarse, porque ¿para qué sirve la congregación? ¿Qué es la congregación? Lo que estamos haciendo ahora. Esto es una congregación. Estamos congregados un grupo de personas. Estamos congregados 800, no sé, personas. ¿Para qué sirve la congregación? ¿Para qué sirve congregarnos? ¿Por qué Dios ordenó que tenemos que congregarnos? Que no cada persona en su casa buscara a Dios a su manera. Porque Dios dio los dones espirituales. Y como Él dio los dones espirituales, se necesita que en la congregación se trabajen esos dones espirituales. Entonces en la congregación se necesita alabar a Dios primero, glorificar a Dios, cantarle, orar, alabar su nombre con palabras, con cánticos. Y también imponer manos, y los dones espirituales que Dios le ha dado a las personas los tienen que practicar con los hermanos, unos con otros, orando unos por los otros. Entonces, los unos tienen que orar por los otros con imposición de manos para impartir los dones y para recibir la profecía y para que los dones espirituales se manifiesten. ¿Cómo habría sanidades entonces si cada persona buscara a Dios en su casa y que no hubiese necesidad de iglesias o de templos físicos, sino que cada uno allá busque en su casa? ¿Cómo haría para usted recibir lo espiritual? Para usted imponer manos, ¿a quién le va a imponer las manos? ¿A quién le va a impartir los dones? ¿Quiénes van a recibir las sanidades? Si no hay nadie que va a hacer eso. Entonces, por eso Dios instaló que la iglesia, que la gente, que los creyentes se congreguen para esos trabajos, para el trabajo espiritual, para la imposición de manos y también para alabar y glorificar a Dios. Esa es la respuesta que se le debe dar a esa persona que dijo que no era necesario ir a la iglesia, sino que en su casa busca a Dios y que en su casa va a vivir la vida perfecta. A él necesita que le impongan manos y él necesita que recibir los dones espirituales y cuando los tenga, tener a quien imponerle manos para impartir lo que Dios le ha dado. Es eso. Entonces, les enseñé de una forma como más sencillita, ¿no? Esa es la respuesta sencilla. Esa es la respuesta sencilla para los que dicen, ¿por qué tenemos que ir a la congregación? Otros dicen, pero ¿para qué ir todos los días?
con el domingo es suficiente. No, el Espíritu Santo desde el principio ha enseñado que la gente debe congregar, que las puertas del templo físico deben estar abiertas todos los días para que los que pueden venir a congregarse para alabar a Dios y ministrar los dones, lo hagan. Al otro día seguramente se turnarán. Al otro día, el tercer día se turnan, vienen otros. Pero todos los días hay gente que está aquí alabando a Dios. Que si ustedes no pudieron venir hoy, vienen mañana. Entonces los que vinieron hoy están orando y alabando al Señor. Ya mañana ellos no pueden venir por algún motivo, entonces ustedes vienen, entonces ustedes están alabando y glorificando a Dios y están trabajando los dones. Por eso, así es como de esa forma el Espíritu Santo nos ha hecho entender y nos ha dado esa orden. Por eso los templos son necesarios. Y por eso en Hebreos al final dice, y no dejen de congregarse, no dejen la congregación como algunos tienen por costumbre. Algunos de los que se quedan en la casa diciendo que eso es suficiente. Pero entonces deja de trabajar los dones espirituales, entonces ¿qué le va a presentar a Dios? Porque a la congregación vienen las personas por primera vez y la gente reciente. Entonces, ¿a ellos dónde se les va a atender? Esa es la respuesta fácil y sencilla para aquellas personas que creen saber tanto, ¿no? Y que cuestionan y que dicen y arreglan y solucionan el problema o el mundo lo arreglan en un minuto. Bien, seguimos. Sí, hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa. Es un privilegio para la Iglesia de Valencia contar hoy con su presencia. Le damos la bienvenida. Me alegra mucho saludarla, hermana. Hermana, yo quisiera empezar mi pregunta con una reflexión y es el agradar a Dios. Usted día a día, paso a paso, nos está enseñando cómo agradar a Dios. Pero usted también en la enseñanza nos dice, les voy a dar un secreto, disponer el corazón. Hermana, todos decimos amén, pero yo no puedo decir ese amén, hermana, porque ha sido difícil disponer este corazón para agradar a Dios, porque son tantas cosas que se nos presentan en el día a día para tener ese corazón dispuesto realmente para Dios, hermana, porque yo quiero servirle a Dios, anhelo servirle a Dios, de corazón sincero. Y yo digo, pasan los días, pasan los años y no lo logro, hermana, y me esfuerzo, me he tratado de esforzar de ese día a día, porque es que en el día a día hay tantas cosas que desagradan a Dios, como usted siempre nos enseña, un pensamiento de un hermano, en el diario vivir, de lo que sea. Y siempre le digo, Señor, te estoy desagradando en cada acción a veces que de pronto hago, hermana. Y referente a ese disponer el corazón. Por eso, hermana, cuando usted vive esas cosas es porque no ha dispuesto el corazón. Es eso, es que disponer el corazón, porque yo la oigo que usted dice, no puedo disponer todos los días el corazón todo el tiempo. No, es que la disposición del corazón no es una cosa de todos los días. Disposición del corazón es que cuando yo aprendí algo que leí aquí en la Biblia que no debo hacer esto, y yo eso es un defecto que tengo, entonces no lo voy a hacer. Voy a procurar no hacer estas cosas, no las vuelvo a hacer por agradar a mi Señor. En ese momento dispuse mi corazón diciendo que eso no lo voy a hacer. Y ya, yo dispuse mi corazón. Luego sigue la vida, suceden otras cosas, pero hubo un momento en que vino esa debilidad de la cual yo había dicho que no lo iba a hacer. Viene, entonces yo recuerdo, yo le prometí al Señor y yo dije que yo no iba a caer en eso y no voy a caer en eso porque yo dispuse mi corazón para quitar ese error y no lo voy a hacer. Entonces uno en ese momento recuerda y uno inmediatamente corta, no lo hace, no le da rienda suelta a ese sentimiento y ahí es donde uno sí se da cuenta que Dios sí había yo dispuesto mi corazón porque Dios me ayudó a quitar eso. Es eso, hermana, es eso. La disposición es que todos los días, la disposición es porque todos los días aquí vengo a la iglesia y me siento. No, eso no es disposición. Disposición es una sola vez que uno dice, no quiero cometer este error.
Y todas las veces que yo sea tentado a caer en ese error, ya no voy a caer porque prometí un día que no lo iba a hacer. Eso es lo que se llama la disposición del corazón. Sí, hermana, precisamente a ese punto es el que me refiero. Cuando digo que, entonces digo, estoy haciendo esa tarea que usted me acaba de explicar porque no la he explicado muchas veces, ¿cierto? Y entonces leo y digo, comprendí esto, no lo voy a hacer. Me voy a esforzar para agradar a Dios. Y voy al día, pero digo, ha pasado el tiempo y entonces no he hecho bien la tarea porque aún no he terminado. Yo me esfuerzo y digo, voy a cambiar esto, cambio, y eso me entristece el corazón y a veces me ata en la alabanza, ¿sí? Porque me entristezco. Yo trato el día a día de pedirle a Dios y de decir, esto no lo estoy haciendo, estoy mejorando esto, en el día a día, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hoy digo, qué felicidad, hermana, que usted esté aquí, es una felicidad porque viene cargada de bendiciones para todos, hermana. Pero yo le quiero contar un secreto. Yo misma me había propuesto que la próxima vez que yo estuviera enfrente suyo y lograra hacerle una pregunta, yo le quería decir, hermana, la amo en el Señor, pero usted nos ha enseñado, si me ama, como nos dice el Señor, cumpla los mandamientos, tenga los dones. Y yo me había propuesto, la próxima vez que vea a la hermana en persona, le voy a decir, hermana, aquí estoy ayudándole a hacer la tarea, rescatando almas para el Señor. Y no lo he logrado, hermana. Entonces, eso me entristece en mi alabanza, digo... Bueno, hermana, pero usted dispóngase cosa por cosa, porque nosotros a veces tenemos tantos defectos, ¿no? Uno por uno lo vamos quitando, uno por uno. Lo que vamos encontrando aquí en la Biblia, este defecto lo tengo, esta debilidad yo la tengo, entonces voy a cambiar en esto. Entonces ahí cuando ya uno supera y cambia en eso, entonces sigue el otro. Porque eso no es todo tampoco, no de un día para otro, es un proceso de cambio que nos proponemos, es un proceso y se demora, pero vamos quitando uno por uno, hasta que ya veamos que ya no nos falta sino el último. Es eso. Tengo una pregunta de la Biblia que está en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Sí, hermana. 1 Timoteo 5:22. Sí, donde el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, el apóstol Pablo le está enseñando cómo comportarse, cómo impartir sus mandamientos. Y aquí en el verso 22 nos dice, no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y mi pregunta es, hermana, ese participar en pecados ajenos es cuando yo observo que hay creyentes, compañeros de la iglesia que están haciendo algunas cosas que son indebidas, que sabemos que no están en la doctrina. Yo callo, si la persona no es muy cercana a mí, de pronto que yo no le pueda, como usted nos enseña, enseñar o llamarle pues de pronto que no es lo correcto. Si yo callo y no digo nada, el Señor a mí también me cobra ese pecado, también soy partícipe de esos pecados ajenos. Aquí cuando dice no participes en pecados ajenos es estar haciendo lo que el otro hace. Esa es la participación. Que si está ya diciendo mentiras, usted también resultó diciendo mentiras, que si está ya embriagándose, usted también resultó embriagándose, ¿ve? Haciendo lo que ve hacer el otro. Eso es la participación. Hacer lo malo que otro está haciendo. Y en eso no, debemos tener celo en nuestra vida espiritual. Yo tengo mis propios conceptos, mi propia manera de pensar. Y si esta persona está haciendo eso, pues veo que eso desagrada a Dios, pero yo no lo voy a hacer. Porque lo vea que hace eso, yo lo voy a hacer, no. Yo sigo mi vida, sigo mi camino. Tengo mi propia raciocinio y mis propios conceptos en cuanto al camino del Señor y sigo adelante, procuro dar ejemplo y no voy a hacer lo que el otro está haciendo.
Eso se llama la participación de pecados ajenos, participando del pecado del otro. Si el otro está con un poco de mentiras, engañando a las personas, entonces usted también está ahí aprobando y diciendo que sí, que eso es así. Eso es lo de la participación en pecados ajenos. Lo que tal vez la hermana había entendido aquí era chismes y críticas, que eso es aparte. Lo de los chismes, lo de las habladurías, los comentarios, críticas, murmuraciones que se escuchan, es de algo que alguien me dice que alguien está haciendo, que un fulano hizo, que el otro hizo, y le cuenta al otro y están los rumores, entonces eso se convierte como en chismes con comentarios, murmuraciones, ¿no? Y eso también pues perjudica la vida espiritual de algunos, por estar ahí, estar escuchando todas estas cosas, le perjudica su vida espiritual. Pero también lo de la participación de pecados ajenos es esto. Participar, estar ahí con la persona de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que tú haces. Estoy de acuerdo con lo que tú piensas. Bien, seguimos. La última pregunta de hoy. Bueno, las dos preguntas ahí, las dos preguntas que están ahí los dos hermanos, sí. Hermana, buenas tardes. El Señor le bendiga. Gracias por visitar la obra de Valencia. El Señor, hermana, hace algún tiempo me hizo una promesa y me decía que Él me estaría haciendo revelaciones a través de la lectura del Evangelio, que Él abriría mi entendimiento, porque siempre se lo había pedido. Muy curiosamente, hermana, hace unos días, mientras pensaba si usted cuándo vendría, yo decía, Señor, ¿de dónde saco yo una pregunta? Ábreme la mente. Entonces quiero remitirme hoy, hermana, a lo que el Señor me ha mostrado para que usted eventualmente considere. Estamos en Zacarías 4, como tal. Entonces, en Zacarías 4, dice que es el candelabro de oro y los olivos. El Señor me mostraba allí, hermana, que este es, por así decirlo, el ordenamiento del Señor a Zorobabel para nuevamente reconstruir la iglesia, cuando la iglesia ya había sido destruida. Estamos hablando del templo de Salomón. Pasado el tiempo, el Señor me recuerda, hermana, durante la lectura, que en profecías pasadas, pero también en doctrina, usted nos ha enseñado que las promesas del Señor se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Vimos como un ciclo permanente de la renovación en el Evangelio. Cuando estaba leyendo, hermana, aquí me remito al versículo número 9. El Señor dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos que Jehová recorre en la tierra. Y aquí viene tal vez la parte más contundente de todas, hermanas, del Señor me habla y me deja una claridad inmensa en el corazón, donde dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Por medio de 2 tubos de oro vierten, decía aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En ese momento, hermana, el Señor me abrió la mente y el corazón. Y lo primero que hizo fue mostrarme que después de haber tenido tantos siglos la iglesia ausencia de presencia física en la tierra, de no tener templos, el Señor levantó, hermana, a unos nuevos representantes de Zorobabel con esa misión. Y esa misión de levantar ese nuevo templo fueron, hermana, el hermano Luis Eduardo y usted. Hoy la iglesia cuenta con un nuevo templo y se está levantando alrededor del mundo. Pero lo más curioso, que es donde el Señor me llenó el corazón de muchísimo regocijo, es que el Señor me aclaró, hermana, en el corazón, que esos 2 olivos de los cuales mana ese aceite de oro, que es, hermana, en su momento la doctrina, y que en su momento estuvieron representados, como usted nos ha enseñado, en San Juan el Bautista, en Juan Bautista y en Jesús, para dar los 2 momentos de cambio, el Señor los coloca en estos tiempos nuevos, hermana, en el hermano Luis Eduardo y en usted, como esos 2 olivos de los cuales ha manado y seguirá manando, hermana, la doctrina, como ese tesoro del cielo, hermana. Es eso. Gracias, hermano, por su apreciación. Pero acá cuando el Señor le dice al profeta, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Recordemos que para el inicio del Evangelio, el Señor envió a Juan Bautista
y luego el Señor vino. Los dos predicaron: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces son los ungidos encargados de esa nueva era, la nueva era de salvación que venía para la humanidad, el surgimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor usó a Juan, y luego que Juan pertenece pues al Antiguo Testamento, y luego al Señor Jesucristo, que fue el que dio el inicio al Evangelio del Señor. En Apocalipsis también encontramos esto de los ungidos, eso está también en Apocalipsis, que ahí se entiende un poco más claro. Bueno, seguimos la última pregunta de hoy. Buenas tardes, hermana. Que Dios la bendiga y también bendiga a los que han venido con usted. Quería hacerle una pregunta en la Biblia, que es en Génesis 2, verso del 8 al 9. Sí, hermano, puede leer. Vale, gracias. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermana, usted nos ha dicho que el árbol de la vida es el Señor Jesucristo, pero ahora quiero saber sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que si podíamos ubicarnos ahora en Ezequiel. Pero tú quieres saber quiénes son el árbol de la Sí, ciencia del bien y del mal. Sí, ahora los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol, entonces dice que se les abrieron los ojos y empezaron a conocer lo malo, el pecado. Y dice, vieron que estaban desnudos y se avergonzaban. Empezaron a ver lo malo, la malicia ya. Entonces ya se avergonzaban porque estaban desnudos. Entonces ya dice que se vistieron con hojas. Entonces ahí comenzó el mal. Entonces el bien y el mal entró en ellos, el conocimiento del bien y del mal. Ese es ese árbol. Nosotros conocemos el bien y el mal y nosotros tomamos las decisiones. ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? ¿Será que nos quedará dudas? Eso somos nosotros. Nosotros sabemos el bien y el mal y tomamos las decisiones, y hay veces la gente es caprichosa, necia, terca y dice, yo voy a hacer el mal. Los que aman a Dios y se aman así también dicen, no, yo voy a agradar y hacer lo bueno, lo justo, entonces yo voy a hacer el bien. Entonces ahí toman las decisiones. ¿Qué otra lectura me ibas a señalar? Iba a decir Ezequiel 31, verso 8 al 9. Sí, léalo. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Pues, hermana, pensaba, en el 31 están hablando de la profecía que Dios le mandó al rey Faraón. Pero en verdad trata... habla del diablo. Sí, está hablando del diablo porque el diablo entró en el corazón de Faraón para hacerle mal al pueblo de Israel. Pues yo pensaba que ese árbol que hablaban era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también del diablo. Estaba hablando era del diablo, que dice que era un árbol frondoso, que estaba en el Edén, en el paraíso de Dios, y que todos los demás árboles dice que sentían envidia de él por ver la hermosura y su capacidad, su grandeza que Dios le había dado. Entonces ahí se envaneció y fue cuando ya Dios lo castigó y lo echó de su presencia y se convirtió en malo, en un diablo, en un demonio. Se convirtió en lo que se llama Satanás o la serpiente antigua. Pues la otra pregunta era sobre que dice que los árboles tuvieron envidia. ¿Y quién eran esos árboles que tuvieron envidia? No, los otros ángeles.
los otros ángeles, porque pues Dios tenía millares y millares de ángeles, o tiene. Pues muchas gracias, hermana, y que Bueno. Dios la bendiga. Gracias. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que estas preguntas, que fueron muy interesantes, lleguen al corazón de ustedes y a su mente también, y que cada día que pasa procuremos hacer la voluntad del Señor. Cuando un hermano decía que Dios es amor y que el que practica el amor gana la vida eterna, ya sabemos, hermanos, que el amor es no practicar el pecado, ¿no? Que cuando nosotros abandonamos completamente el pecado, decimos que tenemos ¿qué? Amor. Ay, ya se están durmiendo. No me había dado cuenta. Porque me dijeron amor. Estaban soñando. Entonces, amor es no practicar, porque si practicamos el pecado, ofendemos a los que están a nuestro alrededor. Con lo que hagamos, ofendemos, lastimamos, hacemos mal. Si fuera que el pecado nos hace mal a cada uno de nosotros, muy bien, pero es que dañamos a todos los que nos rodean. Y bueno fuera que nosotros analizáramos un pecado por pecado, a ver hasta dónde le hace daño al prójimo. Ahí vamos a comprender mejor que Dios no quiere eso, que nosotros no lastimemos a nadie, no le ofendamos a nadie, no le hagamos mal a nadie, y que vivamos esa vida que Dios quiere que vivamos. Él quiere eso, el amor. Entonces dice que es el amor. Eso es lo que nosotros vamos a pedirle al Señor, y vamos a estar orando al Señor y a darle gracias a nuestro Dios por el día de hoy, y a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos agradarle en todo. No se les olvide leer la Biblia. Hay que leer la Biblia una y muchas veces. Nunca, nunca vamos a cesar ni a cansarnos de leer la Biblia. El Espíritu Santo siempre nos dirá, lea la Biblia. Usted termina de leer la Biblia y comience de nuevo, pero lea en profundidad, léala con el corazón, con los 5 sentidos, con los 6 sentidos. Leer para encontrar las respuestas y encontrar doctrina y encontrar de cómo nosotros debemos cambiar para agradar al Señor, y así mismo Él nos ayudará también. Muchas gracias. Vamos a estar orando al Señor y vamos a pedirle al Señor que se manifieste nuestro Dios con milagros, con señales, con sanidades, prodigios. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor también por brujerías, por hechicerías, porque eso abunda tanto en todas partes a nivel mundial. Abunda mucho la hechicería, el espiritismo, abunda todas estas cosas que hacen tanto daño a los seres humanos. Nos hace tanto daño todas estas cosas, y vamos a pedirle al Señor que nos dé poder a nosotros también para orar por nuestros hermanos, orar por nuestra gente, para que el Señor liberte de todas estas ataduras, de todas estas maldiciones, porque de eso es que está el mundo. El mundo está plagado de maldiciones, de espíritus malos, de hechizos, de todas estas maldades, de la parte negativa, de la parte de nuestro enemigo. Entonces nuestra lucha es muy tenaz, así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar para que Él esté con nosotros y nos respalde también en nuestras oraciones para orar por nuestras familias, amistades, por todos aquellos que sufren, tanto enfermedades físicas como enfermedades mentales o psíquicas. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Padre Santo, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios poderoso, nuestro Rey, nuestro Señor, estamos delante de ti. Tú nos has puesto en tu camino, nos has traído a tu presencia, nos estás guiando y nos estás orientando con tu mano poderosa, con el poder de tu Espíritu Santo, con los dones espirituales,
que nos has dado. Y tú, mi Señor, nos llevas de la mano. Gracias, Señor, por este tu amor, por esta tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por consolarnos, porque nosotros siempre vivíamos en aflicción, en ataduras, en prisiones. Vivíamos siendo atormentados por el maligno, solos, destruidos en la vida, en el mundo. Pero tú nos has rescatado, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Escucha nuestras oraciones. Escucha nuestra palabra, nuestra oración, nuestras peticiones que hacemos delante de ti. Todo aquello que te pedimos, Señor. Te pedimos misericordia. Te pedimos que escuches la oración, que nos respondas, que nos des respuestas, que estés con nosotros en todo momento de nuestra vida. Quita las angustias, quita la tristeza, la amargura, quita la desolación del alma, el sufrimiento, toda enfermedad física, todo dolor en nuestros cuerpos. Quita todo esto, Señor. Quita, Señor, toda enfermedad que no tiene cura. Todas aquellas enfermedades que la ciencia médica no ha podido curar. Quita, Señor mío, también la parte de las enfermedades psíquicas. Destruye, Señor, todas aquellas brujerías y hechicerías, todas aquellas maldiciones de las cuales la mayoría hemos sido esclavos y prisioneros y objeto del enemigo, con embrujos, con hechizos, con maldiciones, que roban la paz, que roban la felicidad, que destruyen la vida del ser, su vida física, material y su vida psíquica, mental también, Señor. Padre Santo, ayúdanos a todos a seguir el camino recto, a seguir por este camino de la perfección. Queremos hacer tu voluntad, queremos trabajar en tu viña, queremos ser obreros que no se avergüencen de ti, de su trabajo que hacen. Queremos ser valientes y esforzados. Queremos, Señor, agradarte en todos nuestros caminos que tú nos has mostrado, en todas estas veredas, estas sendas que llevamos. Queremos agradarte, Señor, y alabar tu nombre, engrandecerte, honrarte por siempre, alabar tu nombre, glorificarte en medio de la congregación, adorarte, Señor, y honrarte queremos, Señor, hacer tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, muéstranos ese camino cada día, guíanos y oriéntanos y enséñanos, y quita, Señor, toda debilidad y todo error. Destruye todo mal, toda envidia del diablo. Mira, Señor, cuántas personas están sufriendo, tienen problemas, dificultades en su vida. A algunos les falta el trabajo, a otros les falta el dinero, tienen deudas. A otros no tienen su salud para trabajar. Otros no tienen su trabajo. Otros no les pagan su sueldo, sus salarios. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y bendice a cada uno. Abre puertas de bendición. Y quita también tristezas, amarguras. Quita, Señor, enfermedades físicas, enfermedad psíquica. Padre Santo, extiende tu mano, haz milagros, señales como tú nos has prometido, Señor, que te manifestarás en medio de tu congregación. Limpia los corazones, liberta, Señor, y corta ataduras. Limpia y despeja toda mentalidad, Señor. Destruye la obra maligna. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él es la honra, la gloria, la alabanza desde ahora y para siempre. Extiende tu mano bendiciendo a cada uno, mi Señor, prosperándoles en su vida espiritual y en su vida material. Prospérales en su camino, Señor. Y también, Señor, envía y derrama y envía el Espíritu Santo. Derrama los dones espirituales sobre cada uno. Envía el poder, el bautismo con el Espíritu Santo a muchos. Desciende con poder.
Desciende con poder, Señor. Desciende con el poder del Espíritu Santo. Envía los dones espirituales y limpia, y purifica, y rompe cadenas, y corta trampas. Destruye las trampas malignas. Quita todo mal. Rompe cadenas, Señor. Da bendición. Da limpieza. Da libertad. Aviva tu obra, Señor. Avívalo, Señor, con el don del Espíritu Santo. Bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales estoy dando. Estoy bendiciendo con los dones. Estoy dando lo espiritual, rompiendo las cadenas, cortando las ataduras, quitando enfermedades, quitando locuras, quitando trampas malignas y ataduras, cadenas, destruyendo el mal. Estoy quitando espíritus de adivinación, demonios y espíritus que se han pegado a muchos que vienen a la congregación y han sido atados y han tenido adivinación para engañar. Pero todo esto lo estoy cortando y lo estoy quitando, rompiendo lazos de esclavitud del enemigo, destruyendo el mal y la envidia del diablo. Estoy haciendo sanidades, estoy bendiciendo con lo espiritual, estoy quitando miseria a muchos, les estoy dando trabajo a muchos, puertas abiertas de trabajo, dinero a muchos que les falta, prosperidad económica. Estoy supliendo de necesidades, porque vivirán alegres y confiados en mi poder. Buscarán mi rostro y me servirán y me seguirán y andarán por mis caminos y se convertirán y estarán andando, buscando el poder de lo alto, evangelizando y buscando el camino de la perfección, caminando por el camino recto. Bendiciones y triunfos para muchos, cambios para muchos, rompiendo ataduras y quitando el mal y la envidia del enemigo, supliendo toda necesidad, quitando enfermedades. Estoy sanando de cáncer a muchos. Estoy quitando el mal y el flagelo que muchos han sufrido. Hay mucha bendición, hay mucha prosperidad, progreso y victoria, y triunfos hay para muchos. Bendito Dios Todopoderoso, bendito el Señor, bendito mi Padre Celestial, bendito el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor y Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Tu misericordia es para siempre. Tu amor es eterno. Gracias, aleluya, poderoso. Poderoso es el Señor. Gloria al Rey para siempre. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios. Gloria al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Gloria a mi Rey. Gloria al Rey para siempre. Aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar.
Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el nombre del Señor. Gracias le damos a nuestro Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta la próxima. El Señor me les bendiga a todos. Señor ofreció muchas bendiciones y muchos milagros en el día de hoy. No solamente en la iglesia aquí, sino también todos los que nos van a ver en el video se van a beneficiar de estas promesas maravillosas. Así que le damos gracias a nuestro Dios.